Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor por su misericordia, que es la que nos permite el poder tener estos medios para poder estudiar la palabra del Señor. Esta noche quisiera compartir un tema muy interesante de la Escritura, y es un tema que es un tema controversial, y es con respecto a los inicios de las civilizaciones, los inicios de nuestros padres, en el caso de Adán y Eva. Siempre cuando se plantea un tema, digamos, controversial, la mayor parte de las personas, algunos optan por obviarlo, otros prefieren preguntar y así conocer precisamente qué es lo que la palabra de Dios enseña, y otros prefieren ignorarlo. Pero hoy queremos estudiar este tema, y yo lo he titulado Aparentes contradicciones en la Biblia. Así se le llama, o así le he llamado yo, aparentes contradicciones en la Biblia. Hay muchas, hermanos, y vamos a tratar la manera de despacio ir agotando cada una de ellas. Queremos comenzar esta noche con el capítulo número 2 del libro de Génesis. Si usted tiene su Biblia, la puede consultar, Génesis capítulo 2. Y vamos a leer allí del versículo número 17. Dice: esta fue la ordenanza que el Señor le dio a Adán después de haber creado todo, haberlo colocado en el paraíso. Dice la Escritura: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Satanás se acercó a Eva, le planteó esto: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Es decir, Satanás sabía perfectamente qué era lo que Dios había dicho a Eva y a Adán. Sabía la prohibición de comer de este árbol. No obstante, él va a introducir en la mentalidad de ellos el aspecto de querer ser más, de querer conocer más, y prácticamente de llevarlos a ponerlos en un nivel como de igual a Dios. Cuando les dice: lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, no van a morir. Dios había dicho: sí van a morir. Pero la serpiente le dice: no morirán, sino que Dios sabe que si comen van a ser igual que Él. Entonces la controversia se da que Dios ha dicho que van a morir, pero Satanás dice que no van a morir. Si usted lee todo el relato, se va a dar cuenta que ambos comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, al cual Dios había prohibido. Pero luego la Escritura dice que lo que sucedió es que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. A esto, la mayoría de la gente que piensa, los analistas, los críticos de la palabra del Señor, dicen de que Dios no cumplió su palabra por el hecho de que no murieron físicamente, instantáneamente, después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, si Dios había dicho que sí y Satanás había dicho que no iban a morir, y ahora comen y no mueren físicamente, allí se crea un choque, una controversia, que aún muchos cristianos les cuesta entender. Y eso se da porque muchas veces no escudriñamos la palabra de Dios en todo su contexto, y entonces nos limitamos a querer entender un solo versículo de la Escritura, y entonces de ahí sacamos nuestras conclusiones
le aplicamos, a eso se le ha llamado eisegesis, porque la exégesis es extraer la enseñanza del texto, la enseñanza de la palabra para nuestras vidas, para el pueblo del Señor. Eisegesis es introducir lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón, introducirlo al texto que estoy desarrollando, que estoy estudiando. Entonces, veamos lo que la Escritura señala. La Escritura señala siempre en el libro de Génesis, en el capítulo número 5, dice la Escritura, versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Oiga, ya en el capítulo 5 pasan casi un milenio en estos 5 capítulos y dice que vivió 930 años y murió. Casi un milenio, casi 1000 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios había dicho morirán, Satanás dijo no morirán, pero ahora dice la Escritura que vivió 930 años y murió. Ahí es donde se vuelve necesario ir a lo que son los idiomas de la Escritura. Quiero aclararle que la Escritura, la palabra de Dios, no se escribió en castellano, en español, ni en latín, ni en ningún otro idioma, sino que se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo y en griego en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vamos a los originales, bueno, en nuestra Escritura dice que el mandato del Señor fue: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo dice la Biblia Reina Valera. Pero en el original hebreo, la palabra que ahí en hebreo la palabra que dice en el hebreo dice: el día que de él comieres, muriendo morirás, muriendo morirás. Oiga, qué tremendo es esto. O sea, en el hebreo se lee el día que de él comieres, muriendo morirás. Pero en nuestro castellano no pega esa expresión. O sea, no se entiende. No lo podemos expresar de esa manera. Por eso fue que la Reina Valera lo tradujo de la mejor manera que se pudiera entender. Y dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero si lo sacamos del hebreo y entendemos lo que quiere decir muriendo morirás, prácticamente lo que está diciendo es: comenzarás en el proceso de muerte. Es decir, que todos los elementos que llevarían a la vida de las personas, y sería la enfermedad, el asesinato, usted lo puede corroborar cuando Caín mata a Abel, habrían otras maneras a través de las cuales la vida de ellos iba a terminar. Las enfermedades comunes, los virus, en fin, las fieras atacarían a las personas, habrían asesinatos. Bueno, todas las cosas que llevan a la muerte a la vida de las personas comenzarían a desarrollarse. Y en ese sentido se entiende el hebreo cuando dice muriendo morirás. Es decir, comenzarás a morir, comenzarás a padecer todo aquello que por causa del pecado te va a venir hasta que mueras. Y eso lo corroboramos en el capítulo 5, versículo 5 de Génesis, donde dice que vivió 930 años y luego murió. Todo lo que sucedió en esos 930 años, naturalmente tuvo que haber habido enfermedades, la vejez, pérdida del apetito, pérdida de la vista, pérdida de la lucidez, todo, la pérdida de sus movimientos, de sus músculos, toda su motricidad se terminaría. Entonces, él iba muriendo cada día. Entonces, es importante que entendamos que no hay controversia, porque acuérdense el tema que estamos tocando, aparentes controversias en la Biblia. Y muchos hay en ahí esa controversia. Por otra parte, bueno, eso tenemos el testimonio de la Escritura que nos está señalando que lo que sucedería es que comenzaría a morir Adán y Eva. Comenzarían el proceso
de la muerte hasta que llegaría la muerte física. Esa es una interpretación literal a la luz del texto. Pero si vemos la interpretación espiritual a la luz siempre del mismo texto, encontramos que efectivamente en el momento que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, murieron. ¿Pero de qué manera murieron? Murieron espiritualmente. Y esa verdad también está en la palabra del Señor. La Biblia dice en Romanos 6:23, usted lo puede corroborar, dice que la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que la muerte es una consecuencia lógica por el pecado. O sea, el pecado generaría muerte en la vida del ser humano. Y si esa enseñanza se mantuvo a lo largo de toda la historia hasta el Nuevo Testamento, nosotros corroboramos ahora que cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del mal, efectivamente murieron espiritualmente. ¿En qué consiste la muerte espiritual? Bueno, consiste en lo que la misma Escritura señala. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero oiga cómo lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, cuando la persona está en pecado, es una persona que está separada de Dios. Espiritualmente está separada, está muerta espiritualmente y está separado de Dios. Eso fue lo que ocasionó el pecado en la vida de Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. La Escritura señala de que cuando ellos comieron, ellos ya no tuvieron la confianza. La Escritura dice que Dios bajaba, platicaba con el hombre, platicaba con aquel matrimonio. Qué bonito habrá sido, hermanos, para ellos el poder tener esa experiencia maravillosa, esa experiencia gloriosa a través de la cual ellos podían comunicarse con Dios, podían dialogar con Dios, podían expresarle a Dios cómo se sentían, la satisfacción, la alegría, el gozo que experimentaban de estar aquella pareja allí en un paraíso y disfrutar de todo. Habrá sido muy maravilloso, pero ahora que ellos pecan, automáticamente ellos se separan de Dios. Y esa es la evidencia siempre en las personas que pecan. Las personas que pecan se aíslan de Dios, se aíslan de la iglesia, ya no tienen aquella confianza para acercarse, para orar. No les va a darles deseo de leer la Biblia a una persona que ha caído en pecado. ¿Por qué? Porque ahora se ha separado de Dios. No va a poder escuchar la voz de Dios porque se va a sentir avergonzado, va a sentir que Dios lo va a enjuiciar. Y por eso es que hay personas que no les gustan los mensajes fuertes de la palabra de Dios porque sienten que la palabra de Dios los confronta con la realidad de su pecado. Entonces, pero todo eso sucede porque se da una muerte espiritual en el momento que nosotros pecamos. Siempre que una persona peca, algo muere en ellos. Las personas no vuelven a ser los mismos, los esposos no vuelven a ser los mismos, las esposas no vuelven a ser las mismas, los hijos de igual manera, los cristianos de igual manera. ¿Por qué? Porque hay algo que muere cuando el pecado lo dejamos entrar en nuestro corazón. Entonces, mire qué tremendo. Ellos se esconden de la presencia del Señor. Se esconden y tienen miedo de la palabra del Señor. Se dan cuenta que están desnudos y que ahora tienen vergüenza. Antes no la habían experimentado porque el pecado produce vergüenza en la vida de las personas. Hay personas que no les gusta hablar de su vida porque les da vergüenza todo lo que hicieron o probablemente lo que están haciendo. En vez de buscar a Dios y reconciliarse con el Señor y volver a cambiar sus vidas, prefieren ellos aislarse, no van a la iglesia, no se relacionan con los hermanos como lo hacían antes. ¿Por qué? Porque ahora su vida está manchada por el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Pero veamos otro punto, hermanos, y es de que según la Biblia,
En Romanos capítulo número 5 hay allí una porción muy interesante. Y es que con respecto a este mismo tema, el apóstol Pablo es bien claro cuando él expresa qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Veamos en Romanos capítulo número 5, versículo número 12, dice la palabra del Señor. Oiga, qué maravilloso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, ¿quién fue ese hombre? Adán. La Biblia no es machista, hermanos. O sea, en el sentido, aquí debería decir, porque el pecado entró por una mujer. Porque fue la mujer engañada, como Pablo lo ha señalado en algunas ocasiones. Pero no es machista la Biblia lleva el orden, y como a Adán era quien le habían demandado Dios como cabeza, el que él tenía que obedecer la palabra, Pablo lo señala como el responsable de haber transmitido, imputado el pecado a cada uno de nosotros por causa de haberse rebelado contra Dios. Véalo cómo lo dice. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Ya vamos a ver un punto importante. Y dice, y por el pecado la muerte. O sea, van unidos. Pecó, murió. Pecó, quedó separado de Dios. Pecó, entró en un proceso de muerte hasta que vivió los 930 años. Y la Biblia dice en Génesis 5:5, murió. Ahora, dice más, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está la imputación del pecado. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado de Adán, diría alguien, pero sí, como era el primer ser, el primer hombre que Dios había puesto allá en el jardín, en el paraíso, ahora Él nos traspasó. Por eso es que todos los seres humanos traemos el pecado imputado por Adán. Oiga bien, el segundo, el pecado heredado por nuestros padres, en nuestros genes. O sea, ellos transmiten toda la vida de ellos a nuestras vidas. Y por último tenemos el pecado practicado, que es cuando nosotros ya tenemos entendimiento y conscientemente, con plena conciencia, pecamos. Entonces, ahí está el descalabro del pecado en la vida de los seres humanos. Dice más el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, está diciendo que aunque no pecaron de la misma manera, pero el pecado se les imputaba, el cual es figura del que habría de venir. Ahí está la esperanza. Oiga, como Dios, ahí da la esperanza. Era figura del que habría de venir. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire qué maravilloso cómo la Biblia presenta esto desde Génesis ahora hasta el Nuevo Testamento. Cómo da la solución al problema del pecado, al problema de la muerte. Dice, Adán era solamente una figura del que habría de venir, al que había prometido el Señor a Eva, cuando dijo que de la descendencia, oiga, de la descendencia de ella, se levantaría uno que aplastaría a Satanás. Entonces, que le mordería el calcañar y en la cabeza, él aplastaría la cabeza. O sea, hablaba de Jesucristo, pero
Este era el primer Adán. El primer Adán nos causó la muerte, la separación de Dios. El segundo Adán, que es Cristo, vino a restaurar todo. Allá fue por un pecado, aquí fue por muchas transgresiones que Cristo dio su vida para limpiarnos de todo pecado. Así es de que en Cristo hay esperanza. Puedes tomarlo de las dos maneras. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, se separó de Dios, tuvo vergüenza de estar en la presencia del Señor, tuvo vergüenza de hablar con Dios, murió físicamente a los 930 años, padeció quizás muchas enfermedades, pero de igual manera vino Dios. Y dice la Biblia que el Señor vino para deshacer las obras del diablo y para buscar y salvar lo que se había perdido. Aquello que aparentemente es una contradicción, es una gran bendición, es un tema muy amplio, muy precioso, que nos presenta la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Espero que usted haya entendido y le haya aclarado este punto para que usted pueda compartirlo con otros que probablemente no tienen el discernimiento para poder entender este tema, lo maravilloso que es nuestro Señor para con nuestras vidas. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por el primer Adán. Gracias al primer Adán conocimos al segundo Adán, que eres tú, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque no nos dejaste abandonados, no nos dejaste hundidos en pecado, sino que al contrario nos mostraste a través de tu Hijo la esperanza de gloria. A través de tu Hijo restauraste todo lo que el pecado había destruido en nuestras vidas, lo que Satanás había destruido en nosotros. Tu Hijo amado lo ha restaurado, lo ha transformado en nosotros. Ahora somos nuevas criaturas para la gloria de tu nombre. Bendice cada vida, Señor, que esta noche han estado conectados, Dios mío, estudiando tu palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendice sus hogares, sus trabajos. Bendícelos con salud, guárdalos, protégelos, guíalos. En el nombre de Jesús, bendice a tus siervos que comparten tu palabra. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, amados hermanos. Seguimos el día de mañana con las aparentes contradicciones en la Biblia. No se pierda ninguna. Esta grabación quedará allí en el Facebook, pero ahí solo están 30 días. Pero se sube a YouTube, a mi canal, Retornando a las Escrituras, para que usted lo pueda consultar en cualquier momento, este estudio para la gloria del Señor. Dios los bendiga, tengan feliz noche.